¿Qué? ¿Ya te has quedado dormido y tienes que ver un vídeo así de última hora, no? Pues venga, escuchad las recomendaciones. Este resumen no es un sustituto de la lectura. No administrar 5 minutos antes del examen. Ante efectos adversos, consulte a su profesor. ¡Salve, hijos de Atenea! Estamos en un nuevo vídeo de vuestro canal. Soy Juanma Profe y hoy vamos a hablar sobre otra de esas lecturas obligatorias para la selectividad. No es ni más ni menos que El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Vamos a comenzar dando algunos mínimos detalles de la generación del 98, y es que Pío Baroja fue uno de los miembros destacados de esta generación. Toman el nombre de ese desastre militar de 1898 en el que se perdieron las últimas colonias que le quedaban al Imperio Español, que como todos sabéis son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las características generales del movimiento literario son las siguientes. En primer lugar, una preocupación por los problemas de España. Tenemos también una mirada hacia la realidad en muchos momentos realista, pero a diferencia de los realistas que tenían un enfoque más psicológico, los autores del 98 van a tener un enfoque más filosófico. Y estas son algunas características generales de la generación del 98. Autores destacados fueron Unamuno, fue Valle Inclán, fue Antonio Machado y por supuesto el autor que nos interesa hoy, don Pío Baroja, del cual voy a dar algunos datos biográficos. Pío Baroja nació en 1872 en San Sebastián. Estudió la carrera de medicina, que curioso, como el personaje que vamos a ver después. Desarrolló la carrera de médico rural en un pequeño pueblo, curiosamente, como Andrés Hurtado, el personaje que vamos a ver después. Harto de la profesión, volvió a Madrid, donde ya había estudiado la carrera de medicina. Allí durante un tiempo regenta una panadería, la panadería de su tía, sí, regenta una panadería. Y paulatinamente va compaginando el trabajo en la panadería con pequeños artículos, colaboraciones en los periódicos, hasta que definitivamente se decanta exclusivamente por la literatura. Vamos ya a desgranar los hechos que ocurren en esta obra, en esta novela. El árbol de la ciencia cuenta la trayectoria vital de Andrés Hurtado, que es una especie de alter ego del propio protagonista Pío Baroja, y es que vais a ver cómo muchos de los capítulos vitales que transcurren en la vida de Andrés Hurtado también le ocurrieron a Pío Baroja. Evidentemente no todos, pero sí muchos de ellos. La novela se divide en 7 partes, cada una de esas 7 partes tiene a su vez sus respectivos capítulos, y vamos a ir desgranando de forma muy breve lo que ocurre en cada una de esas partes, de manera que tengáis una visión global de la trama de la novela. Primera parte, Andrés Hurtado comienza su carrera de medicina en Madrid. El inicio de la novela es Andrés Hurtado junto a otros muchos estudiantes en la puerta de la facultad, expectante ante la emoción de una nueva etapa en su vida. Y toda esa primera parte se resume precisamente en eso, en la trayectoria de Andrés en la carrera, en cómo va avanzando año tras año, en sus compañeros, en los profesores, en el ambiente de la clase, también en algunas prácticas, visitas a hospitales, todo lo que tiene que ver con su trayectoria académica. Y todo lo que tiene que ver es bastante decepcionante porque plasma una imagen del mundo académico, del mundo universitario español en ese momento histórico, que es bastante deprimente. Y ahí tenemos todo el bloque que compone la primera parte. La segunda parte nos narra las peripecias y andanzas de Andrés Hurtado por los barrios y calles de Madrid. El contacto con ciertos amigos, las visitas a ciertos lugares y, quizás lo más importante, es donde se produce el primer encuentro con Lulú. Después este personaje Lulú será muy importante posteriormente, pero aquí hay un primer encuentro. Lulú es una chica de barrio, espontánea, descarada, decidida, que no tiene una gran formación intelectual, pero que sí tiene bastante encanto natural. No porque sea un bellezón físico, sino por esa frescura y espontaneidad de su personalidad. Y eso atrae a Andrés, le causa cierta atracción, pero tampoco es de estos chicos que sean muy decididos precisamente. Así que le hace cierto tilín, pero lo deja un poco ahí en stand-by. Tercera parte de la novela. Conocemos detalles de la familia de Andrés Hurtado, una familia con la que no está especialmente unida, salvo con un miembro de la familia que es Luisito, el hermano pequeño. Y algo terrible ocurre
y es que Luisito tiene una grave enfermedad. Toda la familia se moviliza, cambian de domicilio en varias ocasiones, van a Valencia, coincide también con que Andrés está en los últimos momentos de su carrera, está sacándose el doctorado. Al final parece que Luisito se recupera o está un poco mejor. Andrés se confía, se va a Burgos a terminar el doctorado y porque allí tiene una oportunidad laboral, pero allí le llega el mazazo y se entera de que Luisito ha muerto, y esto por supuesto le marca de una manera profunda y definitiva. Esto conecta directamente con la cuarta parte, que es una especie de intermedio, es una conversación que se produce entre Andrés y su tío Iturrioz, que es verdaderamente uno de los pocos personajes que le ofrece apoyo intelectual, es uno de los personajes con los que puede hablar de tú a tú de sus cosas profundas, de sus pensamientos profundos. Es casi como el señor Miyagi, por decirlo así. Y justo después de la muerte de Luisito, se produce en Madrid esa conversación que es larga, que dura varios capítulos, que es una parte de la novela en sí misma y que marca como una especie de intermedio entre dos bloques muy diferenciados. El primero, antes de terminar la carrera, y después cuando ya ejerce su profesión de médico. Es ahí donde se hace referencia al pasaje bíblico que habla del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, que da título a la novela. ¿Y cuál es la simbología de este título? Bueno, el árbol de la ciencia en el jardín del Edén es aquel que Dios colocó para que fuera inaccesible al ser humano. Acceder al árbol de la ciencia es acceder al conocimiento, es un poco como el mito de Prometeo también en la cultura clásica. Acceder al conocimiento significa tener el paraíso perdido, es decir, perder el paraíso. Cuando quieres obtener la ciencia, el pensamiento y el conocimiento, lo que te queda es el infierno, el sufrimiento. Y esto es lo que le pasa a Andrés Hurtado, que observa en su vida cotidiana cómo aquellas personas que utilizan más el raciocinio y el conocimiento sufren muchísimo más, mientras que los que viven en la ignorancia viven en la total felicidad. Esa es la gran simbología de la novela, aunque encierra otras muchas que después veremos. Se inicia la parte quinta de la novela, una parte muy importante porque Andrés Hurtado comienza a desarrollar su carrera como médico, y en concreto como médico rural, en una población llamada Alcolea del Campo. Una población ficticia, hay muchas alcoleas en España, pero ninguna que sea Alcolea del Campo. Pío Baroja la sitúa en Castilla-La Mancha, pero casi con el límite de Andalucía, es decir, un lugar remoto, un lugar de la España profunda. Una pequeña localidad que encarna pues todos los valores de la España profunda de la época. Es decir, atraso intelectual, sociedad agraria, unos valores comunitarios también bastante excluyentes, un tipo de mundo, en definitiva, donde el extraño no encaja bien. Y Andrés Hurtado pues no encaja bien. Porque para empezar choca con el médico titular del pueblo, que lleva allí muchos años y que tiene una mentalidad más a la antigua, es decir, que está más hecho a la vida allí. No le gustan los ambientes, no le gusta el lugar, no disfruta de su profesión. Hay momentos muy significativos como es la visita al casino, y ahí en la visita al casino pues hace un retrato, hace un dibujo de lo que es el español medio en ese momento. Un retrato bastante descarnado, bastante caricaturesco. Y aunque tiene algunos amigos, también empieza a tener roces con personas del pueblo. Se produce además un incidente trágico, muere una persona. La situación como médico rural le acaba siendo tan desagradable y tan poco grata que decide abandonar e irse del pueblo y volver a Madrid. Pues llegamos a la sexta parte. Andrés Hurtado vuelve a Madrid. Andrés Hurtado continúa con su profesión de médico, pero ahora una especie de centro médico o ambulatorio al que solo van prostitutas, como podéis ver, muy sórdido todo. No tiene nada de idealizado la profesión de médico esta novela. Se encuentra con viejos conocidos y sobre todo se vuelve a encontrar con Lulú, aquella chica del principio que le parecía espontánea, que le parecía que tenía cierta frescura, cierta vitalidad en su personalidad y que le sigue atrayendo. Y ahí hay unos momentos de duda en los que Andrés Hurtado no sabe si dar el paso, si seguir adelante, si sí, si no. No está muy convencido del todo, pero al final la cosa va para adelante y llegamos a la séptima parte con Andrés y Lulú como pareja,
Y aquí, preparaos para la bajona total. Séptima parte y última de la novela. Todo parece felicidad. Parece que por fin la felicidad ha llegado a la vida de Andrés Hurtado. Se planea la boda con Lulú. Se casan. Lulú está embarazada. Andrés y Lulú van a ser padres. Por fin llega un poco de luz a la vida de Andrés. Por fin no hay dramatismo. Por fin no hay negatividad. Bueno, pues cuando todo parece que va a ser perfecto, ocurre lo peor. El parto no sale bien, pierden al niño, además Lulú ha quedado tocada por el ingreso debido al parto, sigue en el hospital, se encuentra muy débil, ha perdido muchísima sangre y finalmente Lulú también muere. De modo que Andrés, al haber perdido de un plumazo las dos cosas más importantes de su vida, no es capaz de aguantar el dolor y se suicida envenenándose. Y ese es el final definitivo de la novela. Toda la evolución de la novela han sido cosas negativas, cosas decepcionantes, han sido una serie de expectativas frustradas y el final de la novela es la grandísima expectativa frustrada, tanto que lleva al propio protagonista hacia la muerte. Bueno, pues ahora que conoces los hechos que ocurren en esta novela, es el momento en el cual debo hablarte de su significado, que tiene mucho, por cierto. Bueno, pues vamos con ese significado. Os dije que la generación del 98 era una corriente que se caracterizaba por la filosofía. Esta es una obra muy filosófica y en concreto es una obra donde podemos ver la influencia de un pensador alemán, de un filósofo alemán llamado Schopenhauer, uno de los padres del idealismo, y más concretamente la influencia de la gran obra filosófica de Schopenhauer llamada El mundo como voluntad y representación. De ahí hay dos ideas fundamentalmente. Que la visión del mundo que tenemos, la visión de la realidad que tenemos es clarísimamente subjetiva, por eso es el mundo como representación, porque no es una realidad fiel, es la realidad con la cual interpretamos el mundo bajo nuestra propia óptica, y como voluntad porque todo aquello que nos hace movernos son pequeñas expectativas, pequeñas ilusiones, pequeños deseos que hacen que todo tenga sentido, pero que en realidad en algún momento están condenados a desaparecer, están condenados a evaporarse provocando un inmenso dolor. De manera que la única forma de evitar todo dolor es apagar todo deseo y toda expectativa, es decir, llegar a una especie de letargo. Este punto de vista está muy relacionado con teorías orientales como el budismo, por ejemplo. Y este discurso se puede encontrar perfectamente en el árbol de la ciencia, ya que vemos cómo toda la vida de Andrés son expectativas frustradas que son más fuertes precisamente cuando Andrés se aferra a ciertas personas o a ciertos deseos. Como el cariño por Luisito, por su hermano pequeño, o como esa gran ilusión de convertirse en padre y de llevar a cabo un matrimonio. Todo eso se ve frustrado por el inmenso dolor de la pérdida. Por tanto, vemos ahí la teoría de Schopenhauer plenamente reflejada. El anhelo de Andrés Hurtado es llegar a la ataraxia. ¿Y qué es eso de la ataraxia? Bueno, pues la ataraxia es una palabra griega, por supuesto, pero es un estado mental donde prácticamente puedes llegar a ver tu propia vida como si fueras un espectador, es decir, como si no te afectaran los hechos que van ocurriendo. Como si estuvieras viendo una proyección, una película. De nuevo vemos el mundo como representación, como si la vida fuera una inmensa obra de teatro y tú pudieras ser espectador de tu propia vida. Si eres espectador, las cosas ya no te afectan, el sufrimiento se apaga. También está ahí la filosofía de Schopenhauer. Y luego, pues transversalmente podemos ver todos los problemas que han sido comunes a la generación del 98. La decadencia de España, el atraso cultural, el planteamiento filosófico, el acercamiento a la realidad, pero no desde una óptica tan objetiva como la que pretendían los realistas, sino desde una óptica mucho más filosófica y subjetiva.
Y recuerdo ese gran símbolo del árbol de la ciencia, que no es ni más ni menos que el árbol del conocimiento, que nos lleva irremediablemente a abandonar el paraíso perdido. Es decir, que nos lleva al sufrimiento. La inteligencia, el saber y el conocimiento nos lleva al sufrimiento. Ese es al final el mensaje más profundo que tiene la obra. Y esto es el árbol de la ciencia. A mí me caí en selectividad, con eso os lo digo todo. Pero al mismo tiempo es una novela que suele gustar mucho a la gente. Suele gustar mucho porque en muchos momentos se ven reflejados las inquietudes adolescentes, las inquietudes de juventud se ven muy bien ahí. De manera que, como siempre digo, este vídeo tiene que servir para la motivación de que llegues a tu propio conocimiento del texto y que leas la novela. Lo voy a dejar ahí. Comenta y pide comentarios también sobre cualquier otro tipo de obra literaria. Di qué te ha parecido esta obra. Pregunta si hay algo que no has entendido bien de la novela. Y, por supuesto, dale like, suscríbete. Y nos veremos muy pronto en nuevos vídeos de vuestro canal, Juanma Profe. ¡Hasta la vista! ¡Chao!